Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 21, Valga Cramwell. Expansión de dominio, redefinición de matriz. Adaptándose a los cambios de la situación, el mundo fue tallado y avanzado cada pocos segundos, cada pocos momentos, cada instante fugaz. Para Aldebarán, cuya autoridad no le permitía retroceder significativamente en el tiempo, esto era a la vez una apuesta que podría asegurar su victoria, y a la vez, un riesgo que podría hacer que ésta se escape de sus manos. Expansión de dominio, redefinición de matriz. Paso a paso, movimiento a movimiento, acción a acción, verificó, confirmó y empujó el tablero hacia el jaque mate. Para los guerreros supremos, este era un mundo de una sola vez donde el tiempo nunca se detenía, donde avanzaban constantemente sin pausa. Era realmente inimaginable. Expansión de dominio, redefinición de matriz. No solo los guerreros, sino incluso los sabios supremos operaban al mismo nivel en lo que respecta a sus habilidades de pensamiento trascendente. De hecho, sin la experiencia de un combate real, sin conocer el olor de la sangre genuina o el ardor de las heridas reales, construir el flujo del mundo puramente dentro de sus mentes podría hacerlos parecer aún más monstruosos. A pesar de todo. Expansión de dominio, redefinición de matriz. Ya fuera el entrenamiento del guerrero o la contemplación del sabio, los pisoteó a ambos. Ignoró el hecho de que las batallas eran asuntos de una sola vez, que no podía presenciar los resultados de dos elecciones simultáneamente y, en cambio, obtuvo la victoria por pura fuerza. Por eso tenían todo el derecho a maldecirlo, a odiarlo, a escupirlo como algo despreciable. Que lo destrozaran con insultos tanto como quisieran. A cambio, se robaría la victoria, sin importar cuán sucio fuera el método. Expansión de dominio, redefinición de matriz. Parte 2. Al menos, un cerdo pidiendo comida debería tener algo de encanto. Con voz baja y gruñendo, el rey cerdo, Doltero Amule, hizo un chiste que, comparado con la aplastante desesperación que había llenado el aire hasta ahora, parecía débil. Y con razón. Todo su cuerpo estaba cubierto de laceraciones de hilos de acero, sangrando profusamente por innumerables heridas. El hecho de que todavía estuviera consciente y que su rostro no mostrara signos de angustia era lo que parecía verdaderamente antinatural. Has luchado tan duro, así que entiendo que no tienes miedo de morir. Pero incluso si no tienes miedo a la muerte, el dolor todavía duele, ¿no? ¿No puedes oírte a ti mismo? Al final, la muerte y el dolor traen miedo. Así que todo lo que tenemos que hacer es tragarnos nuestro miedo. No lo entiendo. Doltero equiparaba el miedo a la muerte con el miedo al dolor. Pero para Aldebarán, esas eran cosas diferentes. El miedo que surgía de la muerte y el miedo que surgía del dolor eran distintos. Más que eso, el dolor era simplemente un estímulo físico, no era necesariamente miedo en absoluto. Ja. Lo que sea que digas, es solo el aullido de un cerdo en la oscuridad. Ante Aldebarán, Doltero murmuró esto, con espuma blanca acumulándose en las comisuras de su boca. Alrededor del rey cerdo, en su grueso cuello, docenas de hilos de acero ultrafinos se enrollaron fuertemente, constriñendo su tráquea. Doltero luchó, deslizando sus dedos entre los cables en un intento de aflojarlos, pero solo se clavaron más profundamente en su carne. Su cuerpo hinchado y privado de oxígeno finalmente cayó de rodillas. Rodeando a Doltero estaban 55 de sus subordinados, todos inconscientes. Luchando contra el rey cerdo mientras que derrotarlos uno por uno había sido una prueba agotadora y desgarradora, lo habían matado una y otra vez. En total, fueron 23.008 veces. Ese gran número de intentos se ubicó entre los más altos en la larga historia de batallas perdidas de Aldebarán. Por supuesto,
el rey cerdo y su grupo de matones de las monedas de plata negra habían ejecutado sus ataques coordinados con una precisión increíble. Pero la verdadera razón fue la falta de talento de Aldebarán. El hilo de acero envuelto alrededor del cuello de Doltero no se originó en la mano de Yae. Era de Aldebarán, le había pedido prestado un anillo a Yae y lo había usado él mismo. Controlando un único hilo de acero con un dedo, había detenido los implacables ataques de Doltero uno por uno, enrollando el alambre alrededor de su grueso cuello, colocándolo lo suficientemente apretado como para apretarlo. Se necesitaron más de 20.000 ciclos de prueba y error dentro de este dominio infernal para dominar la técnica del hilo de acero desde cero. Con un fuerte ruido sordo, el enorme puño de Doltero golpeó el suelo y su conciencia se desvaneció. Aún así, el rey cerdo, que había gobernado el inframundo, no permitió que su cuerpo colapsara. Permaneció erguido, sosteniendo su cuerpo con el puño presionado contra la tierra, demostrando su orgullo inquebrantable. Incluso como enemigo, había que respetar esa postura. Dios, señor Al, eres increíble. Solía alardear de que nadie más que yo podía dominar esto en mi pueblo, pero ahora me has hecho quedar como un tonto. Respirando con dificultad, Aldebarán se giró y encontró a Yae, que había colgado a todos los demás enemigos. Sus ojos entrecerrados como los de un gato estaban fijos en su uso de la técnica del hilo de acero. Pero él no podía aceptar sus elogios al pie de la letra. No seas ridículo. Cada músculo de mi cuerpo tiene calambres con un solo dedo. ¿Haces esto con 10 dedos a la vez? Puede que parezcas delgado, pero ¿eres realmente un fanático de los músculos? Oh, señor Al, ¿estás interesado en lo que hay debajo de mi uniforme? Te di muchas oportunidades de comprobarlo, pero las ignoraste todas, qué malo. Préstame el anillo por un poco más. Bromeando con picardía, Yae observó cómo Aldebarán acariciaba el anillo en su dedo anular derecho. Después de experimentar, descubrió que el anillo se sentía más natural cuando se usaba en ese dedo. Sinceramente, tenía reservas sobre llevar un anillo en el dedo anular. Pero no tenía brazo izquierdo para ponérselo, por lo que cualquier sentimentalismo era inútil. De todos modos. Viejo, ¿estás bien? Lo siento, no pude vigilarte. Estoy bien. Estoy bien. Tras confirmar la seguridad de Heinkel, Aldebarán lo vio asentir vacilante. Heinkel había sido prácticamente inútil durante la pelea con Doltero. Sin embargo, al menos había ayudado a noquear a los hombres capturados y destrozar el espejo de diálogo utilizado para la comunicación. Al luchar contra oponentes fuertes como Doltero o Gastón, Heinkel era demasiado frágil para ser considerado un verdadero combatiente. Pero Aldebarán no lo culpó por ello. Todos tenían un oponente al que su alma instintivamente se negaba a enfrentar. Para Yae, ese era Aldebarán. Y para Aldebarán, bueno, eso era otro asunto. Aldebarán, ¿qué diablos eres? No tenías ninguna posibilidad contra ese hombre cerdo. Él te superó en todos los sentidos, habilidad, poder, todo. Pero al final ganaste. Casi ileso y de manera abrumadora. Heinkel habló como si presenciara algo aterrador. Y Aldebarán cambió su opinión sobre el pelirrojo. Heinkel era más observador de lo que parecía. Desde la perspectiva de un extraño, la anormalidad de Aldebarán debe haber sido sorprendente. No se había vuelto más fuerte. No había tenido ventaja en compatibilidad. En todo caso, parecía que pura suerte le había permitido acumular 100 golpes de suerte para reclamar la victoria. Él es un monstruo. Por eso la sucinta evaluación de Yae resultó casi agradable. Ella respondió en lugar de Aldebarán, con expresión inquebrantable. Su impresión de Aldebarán ya se había consolidado. El señor Al es un monstruo. Simplemente estamos siguiendo las instrucciones de un monstruo. Esta era su realidad. Y pronto, bajo el dosel sombreado, Felt y el viejo gigante aguardaban su destino. Ustedes son fuertes. Pero sus estrellas simplemente no estaban a su favor. Parte 3. Después de ver cómo se destruía el tercer Metia, el viejo Rom lo confirmó. Como pensaba, está haciendo más que simplemente ver nuestra estrategia.
Ron descartó el ahora inútil metia de su guante, y reflexionó sobre la verdadera naturaleza de las acciones óptimas del bastardo del casco. Él pudo identificar inmediatamente al portador del espejo e impedir que se transmitiera más información, fue lo que pensó. Rachins había caído, e incluso Doltero, que había acudido corriendo al lugar a ayudarlo, también fue derrotado. Aunque lo había contemplado, la pérdida del rey cerdo fue un duro golpe para el viejo Rom, quien lo conocía desde hacía mucho tiempo. Si hubiera nacido 10 años antes, podría haber dejado su nombre en la historia durante la guerra demi-humana. El propio Doltero se habría reído considerándolo una exageración, pero para el viejo Rom fue una evaluación justa. Por supuesto, incluso si Doltero hubiera luchado en la guerra semihumana, no habría cambiado el resultado. No habría sido una batalla lo suficientemente reñida como para que un solo guerrero cambiara el rumbo. Si hubiera pasado a la historia, probablemente habría sido una víctima más, asesinado por el demonio de la espada o el santo de la espada de esa época. De todos modos, Doltero había sido derrotado. Lo que significaba que el oponente estaba al nivel del demonio de la espada. No, eso no está del todo bien. Sacudiendo su grueso cuello, el viejo Rom descartó el sombrío pensamiento. Para él, el demonio de la espada era una especie de trauma. Incluso si tuvieran 1000 hombres contra un solo demonio de la espada, la victoria aún sería inalcanzable. No era que el demonio de la espada fuera el más fuerte, sino que su abrumador poder y presencia lo hacían parecer invencible. Había quienes, aunque no fueran los más fuertes, hacían creer a sus oponentes que nunca podrían ser derrotados. Felt, por ejemplo, no tenía ni fuerza ni intelecto abrumadores. Sin embargo, incluso las figuras más poderosas del inframundo la reconocían como su rey. Ese era el peso inquebrantable de la presencia, y el bastardo del casco carecía de él. En pocas palabras, él no fue aterrador. Lo cual, irónicamente, solo lo hizo aún más insondable. Necesitamos despejar ese misterio, pieza por pieza. ¡Fuego! A la orden de el viejo Rom, los 20 soldados bajo su mando se movieron rápidamente. Encendieron piedras mágicas de fuego y las lanzaron desde cañones mágicos, artillería de mano capaz de realizar múltiples disparos consecutivos cuando se enfría adecuadamente. Pero lo que se lanzó fue aún más valioso. Dispersión nocturna. Una luz blanca surcó el campo de batalla como un rayo, despejando las nubes al instante. El cielo azul brillante, que ya se teñía con el crepúsculo, no solo regresó, fue reescrito, como si el día hubiera vuelto por completo. Pero no era simplemente una cuestión de tiempo. La dispersión nocturna no había retrocedido el reloj, había recreado el día. Si se dispara de noche, podría pintar el cielo, creando la ilusión de la luz del día. Si se dispara en un día lluvioso, podría hacer aparecer un cielo azul brillante mientras la lluvia continúa cayendo, creando una extraña contradicción en el tiempo. Este artículo mágico estaba destinado a desterrar la confusión de las batallas nocturnas. Sin embargo, la piedra mágica de dispersión nocturna tuvo un efecto adicional desconocido para la mayoría. Así como podría convertir la noche en día, o en un día nublado. Parte 4. Aldebarán sintió un dramático empeoramiento de la situación tras la repentina dispersión nocturna. Las acciones del enemigo se habían visto mezcladas con una inacción deliberada, lo que hacía mucho más difícil identificar a los portadores del espejo. Como resultado, la cantidad de intentos que necesitaba hacer había aumentado exponencialmente. Debido a que están mezclando a los portadores del espejo, si calculo mal mi objetivo, la persona que sostiene el espejo también cambia. Además, los ataques destinados exclusivamente a probar sus reacciones habían aumentado mucho más que los simples intentos de inmovilizarlo, derrotarlo o matarlo. Independientemente de su propósito, estos ataques no letales lo obligaron a realizar acciones evasivas constantes. Los ataques letales y decisivos podían neutralizarse inmediatamente, no dudó en detenerlos desde el principio. Pero cuando la intención de un ataque no estaba clara, o si era algo aparentemente menor, como quitar una piedra de su camino, el gran volumen de acciones requeridas rápidamente se volvía abrumador. Llevado al extremo, tendría que rehacer todo incluso si tuviera un rasguño. Al mismo tiempo, no podía ignorar los ataques de veneno de efecto retardado. Si lo hacía,
podría verse obligado a entrar en un escenario imposible de ganar, creando un estado de salvación en el que estaba condenado al fracaso. Tan pronto como empezó a dudar, tuvo que responder a cada ataque, aumentando aún más el número de intentos que necesitaba. Realmente me estás haciendo el pare, viejo bastardo. Parte 5. A estas alturas, el viejo Rom ya no podía negar el peor de los casos. Reprimiendo la sensación nauseabunda que le subía al pecho, se frotó la calva con fuerza, aunque no sirvió de nada. Es casi seguro que el bastardo del casco estaba usando una autoridad. No es una bendición divina. No es magia. Pero un poder que alguna vez ejercieron las brujas, una fuerza excepcional capaz de distorsionar las leyes mismas del mundo. Durante la guerra demi-humana, Sphinx, la sucesora de la bruja, admitió que fue un intento fallido de recrear una autoridad. Y, sin embargo, este hombre poseía un poder por el que incluso la propia bruja habría matado para obtenerlo. El viejo Rom había querido reclamar méritos por el bien de Feld, pero este era un oponente demasiado peligroso. Peor aún. El viejo Rom tuvo que admitir algo que no quería. La autoridad del bastardo con casco podría reducirse a dos posibilidades. Lectura de la mente. Visión de futuro a corto plazo. Entre los dos, la visión del futuro parecía el candidato más probable. Dado que continuó esquivando cada ataque sin esfuerzo, el viejo Rom consideró la hipótesis de la lectura de mentes. Si el bastardo del casco estuviera leyendo la mente de alguien, tendría que ser la suya. Para probar esto, el viejo Rom emitió dos órdenes contradictorias para separar unidades. A uno se le ordenó pasar sin entablar combate. Al otro se le ordenó lanzar un ataque total. Si el bastardo del casco hubiera estado leyendo la mente de el viejo Rom o la de uno de sus hombres, habría ignorado al primer grupo. En cambio, desperdició esfuerzos respondiendo a la primera unidad, cayendo en el ataque de pinza de la segunda unidad. Eso significaba. Su habilidad no era leer la mente. Lo que significaba que su autoridad era, sin duda, visión futura. Incluso sabiendo esto, no había motivo de celebración. Sphinx había hablado una vez de distorsionar las leyes de la realidad, pero poder ver el futuro era demasiado. ¿Cómo diablos se suponía que iban a lidiar con algo así? Esto fue una locura. Absolutamente loco. Parte 6. Cualquiera que no pueda usar Raijuho, retroceda. Pero no dejes de moverte. Con una voz retumbante, Gastón gritó su orden y se separó de la multitud, lanzándose hacia el bastardo del casco. A través de los portadores de espejos, Gastón ya había escuchado la teoría de el viejo Rom. Ese bastardo, aparentemente, podía ver un poco el futuro o algo así. Entonces haré que saberlo no importe. Con un rugido atronador, Gastón abandonó cualquier intento de dar un solo golpe decisivo. En cambio, cambió a ataques rápidos y precisos, cortando las rutas de escape del bastardo del casco y concentrándose únicamente en asestar un golpe. Pero, en el momento en que la ráfaga de golpes de Gastón se acercó, el bastardo del casco golpeó su pie contra el suelo. Lo pensaste bien, Gastón. Pero no pensar hubiera sido lo correcto aquí. El suelo se hinchó, formando un muro de tierra que bloqueó los ataques de Gastón, absorbiendo la fuerza de sus debilitados golpes. Exactamente como dijo el bastardo del casco, había resultado contraproducente. Y antes de que Gastón pudiera siquiera apretar los dientes con frustración, el bastardo del casco convirtió esa misma pared en un guardabrazos, lanzando su puño directamente a la frente de Gastón. El impacto hizo que la cabeza de Gastón retrocediera violentamente. Y antes de que pudiera recuperarse. ¡Viva! Sintiendo que se acercaba el siguiente ataque, Gastón giró su cuerpo y aprovechó el impulso para lanzar una patada hacia atrás. El movimiento acrobático era algo que había aprendido de Feld, imitando cómo ella escapó del alcance de Reinhardt como un gato ágil. Nadie esperó jamás que un gigante como Gastón se moviera así. Incluso el viejo jardinero de la casa Astrea había recibido un golpe durante el entrenamiento. Sí, ese movimiento ya aterrizó 4 veces. El comentario críptico del bastardo del casco sonó. Y la patada de Gastón no atravesó nada más que el aire.
La técnica que había perfeccionado a la perfección, su supuesta carta de triunfo, no logró conectar. Pero antes de que pudiera siquiera procesar ese fracaso, una sensación antinatural se apoderó de su cuerpo. El agarre de un gigante, apretando su pierna. Su pie derecho fue repentinamente levantado hacia arriba. Gastón miró hacia abajo y vio el hilo fino y brillante que se extendía desde la mano derecha del bastardo del casco y lo ataba. No era solo la doncella pelirroja. El bastardo del casco también podría usarlo. Sin embargo, el mío es solo un hilo. Ella es la verdadera genio. Su voz era plana, casi sin vida, mientras le daba crédito a su camarada. Al escuchar ese tono, Gastón apretó los dientes con frustración. Había quedado completamente inmovilizado. Y luego. El bastardo del casco le dio la espalda. Viejo, es tuyo. Voy a respaldar a Yae. Sin dudarlo, se alejó, como si Gastón ya hubiera terminado. Y dando un paso adelante en su lugar. Era el hombre del que solo había oído hablar en las historias, el padre de Reinhard. El mismo color de cabello y ojos que Reinhard. Sin embargo, todo lo demás en él se sentía completamente diferente. Pero lo que más enfureció a Gastón era esa expresión renuente y resentida en el rostro del hombre, como si odiara seguir las órdenes del bastardo del casco, pero no tuviera otra opción. Por eso, TCH, no te atrevas a moverte, vas. Voé. Antes de que pudiera terminar, Gastón le estrelló el puño en la cara, aturdiéndolo. Y sin detenerse, se abalanzó hacia la espalda del bastardo del casco. Pero, antes de que sus brazos pudieran agarrar el objetivo, su cuerpo se tambaleó. Su equilibrio cedió y cayó hacia adelante. Su tobillo medio desgarrado no pudo sostenerlo después de ser arrancado del cable. ¿Tú con ese pie? ¿Qué diablos importa? Esta es una lucha a muerte. ¿Crees que voy a dejarlo solo porque me duele? Y lo que más me molesta. ¿Están ustedes, bastardos, actuando como si ni siquiera les importara lo que están haciendo? Si no puedes reírte con tus camaradas, si no puedes enorgullecerte de lo que hacen, entonces no metas esa actitud mediocre en mi maldita pelea. La furia de Gastón se derramó, dirigiendo su ira directamente al silencioso bastardo del casco. Apretó los dientes y forzó todas sus fuerzas en su cuerpo tembloroso, y se levantó de nuevo. Desde su tobillo derecho, la sangre brotaba libremente. Su carne estaba desgarrada y su hueso al descubierto, pero aún estaba en pie, por lo que llevaba a la espalda. Gastón tenía una mujer a la que amaba. Ella lo había abrazado fuertemente, susurrando, no te preocupes por mí. La que lo empujó hacia adelante, diciéndole que siguiera a Feld. Gastón tenía amigos a los que quería. El amigo gruñón que siempre se preocupaba demasiado. El tonto cobarde que, a pesar de su miedo, nunca huyó. El mentor mayor, quien, a pesar de sus sermones, se preocupaba profundamente por su gente. La chica que llevaba sus sueños a cuestas, convirtiendo incluso las maldiciones en fuerza. Gastón tenía hombres y mujeres a los que admiraba. Hombres tan fuertes que podían proteger todo lo que amaban. Mujeres tan brillantes que nunca podrían ser olvidadas, sin importar dónde se encontraran. Gastón tenía un motivo para luchar con orgullo. Ellos no tienen derecho a participar en una pelea por la que estamos dando nuestras vidas. Con ese rugido de su alma, Gastón atacó una vez más. Esta vez dio un paso adelante con su pie derecho destrozado. Si su pierna se rompía, si le arrancaban el pie, si nunca volvía a caminar. No importaba. Todavía encontraría una manera de luchar. Sabía que sus camaradas nunca lo abandonarían. Lo único que importaba era vencer al bastardo del casco. Con un salto final, el enorme cuerpo de Gastón se elevó por el aire. Su rodilla izquierda se disparó hacia adelante. Incluso si estuviera bloqueado, sus puños como martillos seguirían adelante. De una forma u otra rompería ese casco. Honestamente, ese me atrapó. Justo cuando Gastón despegaba, el bastardo del casco cerró la brecha él mismo. Él ya lo sabía.
Un gruñido gutural escapó de la garganta de Gastón. Y en el siguiente instante, el puño revestido de piedra del bastardo del casco le golpeó la cara. La cabeza de Gastón se echó hacia atrás. «Tu maldito hijo de...». Al final, todos sus ataques fueron esquivados. Y sin embargo, el bastardo del casco todavía murmuraba: «Ese me atrapó». ¿Acaso era una broma o tal vez sarcasmo? Al final los labios de Gastón nunca pudieron curvarse en una sonrisa. Su pérdida de sangre finalmente lo alcanzó. Y su conciencia se desvaneció en la oscuridad. Hasta. ¡Ra! Una voz familiar sonó. Y desde el borde de su visión cada vez más tenue, estalló una luz blanca brillante. Parte 7. Ese meteoro era conocido como Star Staff. Se decía que la mayoría de los meteoros que existían en este mundo habían sido elaborados como meros juguetes por una bruja, impulsada por la curiosidad y la indulgencia. Pero el Star Staff era diferente. Era una cristalización de sabiduría, creada por la bruja no para divertirse, sino con un propósito. Incluso si ese propósito era algo tan mezquino como silenciar a un dragón bocón, su poder era innegablemente real. Drenaba maná de su portador y lo convertía en una explosión de resplandor estrellado sin hechizos. Por supuesto, en comparación con Alchario, el hechizo de luz, que incluso podía matar a un dragón, esto era una mera fracción de su poder. Sin embargo, para un individuo ejercer tal fuerza sin esfuerzo, sin ningún entrenamiento, era nada menos que extraordinario. Perseguido por la ineludible luz de las estrellas, Aldebarán intentó todas las medidas defensivas que se le ocurrieron. Ninguno le permitió salir ileso. Este tipo de ataques, los que cortaban toda retirada posible, eran su peor pesadilla. Y así, después de sopesar sus prioridades, Aldebarán solo vio una opción disponible. «Lo siento, viejo». Murmurando una disculpa, Aldebarán lanzó a Heinkel, que había sido derribado por el contraataque de Gastón, con una oleada de tierra elevada, colocándolo entre él y el rayo de estrella entrante. Al darse cuenta de la intención de Aldebarán, el rostro de Heinkel se contrajo de ira. Aldebarán, fue lo que intentó decir, pero antes de que pudiera terminar su protesta, un brillante destello blanco envolvió su cuerpo. La misma luz destinada a silenciar al dragón ahora lo atravesó, enviando una onda de choque a través de cada fibra de su ser. ¡Gu-ah! ¡Gu-ah! Aldebarán lo sabía por experiencia. Para él, sentía como si su cerebro y sus órganos estuvieran siendo incinerados. Pero Heinkel solo cayó de rodillas, todavía lo suficientemente consciente como para retorcerse en agonía. Esa grotesca resistencia, que ya se había puesto a prueba en Wallachia, fue lo que salvó a Aldebarán ahora. Aunque el propio Heinkel no parecía disfrutar de su propia durabilidad. Y así, Aldebarán volvió su mirada hacia la fuente de la luz. Y vio. Entonces, eres Camberley. Un enano estaba allí, con sangre goteando de su nariz, agarrando su Star Staff, todavía brillando levemente. En este punto, Aldebarán había librado esta batalla 29.221 veces. Conocía a estos luchadores del inframundo mejor que ellos mismos. A estas alturas, podía nombrar a todos y cada uno de los que había encontrado. En cierto modo, casi se sentía como un vínculo. No, eso fue mentira. Estaba harto de estos bastardos duros. Aún así, incluso si supieras cómo activarlo, el meteoro no debería ser algo a medias que nadie pueda usar. ¿Cómo diablos lograste activarlo? Ja. ¿Cómo crees? Camberley dejó escapar una risita laboriosa, sus palabras arrastradas por el dolor. Adelante, pasa toda tu maldita vida preguntándote. De ninguna manera. Excel. Al ver la sangre que goteaba de sus ojos y nariz, las venas abultadas en su cuello y frente, Aldebarán reconoció de inmediato los síntomas. Las secuelas de una droga prohibida. Excel. Una sustancia prohibida, derivada de la fruta bokko, diseñada para estimular artificialmente el flujo de maná. Prohibido incluso en Lugúnica, su esencia era la generación excesiva de maná a través de la activación de la puerta. Con tanto dopaje,
Incluso alguien no calificado podría empuñar el Star Staff. Aún así, tu cuerpo quedará completamente destrozado. ¿Por qué diablos lo hiciste? Ja, vete al infierno. ¿Por qué sería el único en dar marcha atrás? Rachins. Gastón. Cada uno de ellos luchó con todo lo que tenía. Incluso Reinhardt, hombre. Él también está peleando. Hey. ¿Puedes creer eso? Estoy en una compañía seria aquí. Con el rostro pálido, casi mortal, Camberley ni siquiera se molestó en limpiarse la sangre que le corría por el rostro. Debería haber parecido un cadáver. Y sin embargo, no había amargura en su sonrisa. Cada uno de ustedes. Más allá del convulsionado Heinkel, Gastón yacía inconsciente. Otro hombre que había herido a Aldebarán no solo con los puños, sino también con sus palabras. Y él no fue el único. Cada paso de esta batalla, cada enemigo había sido así. Y Aldebarán los había matado a todos y cada uno de ellos. Uno por uno. A través de 29.221 intentos. Bastardo con casco. Nunca has arriesgado tu vida en una pelea, ¿verdad? Tengo. Este es uno de esos momentos. Su voz tembló. Pero su resolución no. Tengo una razón. Tengo el coraje. Y lo demostré. Camberley apretó con más fuerza el Star Staff, obligando a sus brazos temblorosos a levantarse de nuevo. Una vez más, convocó la luz de la estrella. Pero fracasó. Su cuerpo carecía de maná para alimentarse. Como para castigar su arrogancia, el Star Staff fracasó y envió un humo blanco ardiente que brotó de la puerta de Camberley. La bruja que había creado el Star Staff había construido un sistema de seguridad. Cualquier persona no calificada que forzara el proceso de activación no solo fracasaría, sino que también sufriría una penalización. Una cerradura a prueba de niños, si es que la bruja tenía algún concepto sobre los niños. Los ojos de Camberley se pusieron en blanco y su cuerpo colapsó. Camcon. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, una mujer se precipitó hacia adelante, atrapando su pequeño cuerpo en sus brazos. Era de piel oscura y vestía un atuendo sensualmente provocativo. Basado en sus características. Ella tenía que ser la jefa de Cagokuen. Acunó al inconsciente Camberley, su mirada se volvió aguda y mortal mientras miraba a Aldebarán. TCH, no me mires así. No tengo el tiempo ni la crueldad para pisotear un cadáver. Ustedes. 7 días. No, 6, ahora. Ese es todo el tiempo que le damos a este mundo para hablar de nosotros. No es que alguno de ustedes nos haya creído alguna vez. Su nombre era Toto, si no recordaba mal. Al igual que Doltero de las monedas de plata negras, ella había sido una maldita molestia. Y la forma en que se aferró a Camberley, su mirada afilada como espadas, lo dejó claro. Estaba lista para pelear. Aldebarán entrecerró los ojos desde dentro de su casco y preguntó en silencio. ¿Quieres hacer esto? Esta era la primera vez que se enfrentaba a una mujer en esta batalla. Ni Gracis, ni Felt, ni siquiera los había visto todavía. Pero Toto. Después de un momento de tensión, ella simplemente sacudió la barbilla, indicando. Vete. Aldebarán se rió irónicamente y se dio la vuelta. Precisamente como. Un ruido metálico resonó detrás de él. El abanico de hierro de Toto cayó al suelo. Y luego. El sonido de su cuerpo colapsando, estrangulado por hilos de acero. Parte 8. Valga Cramwell estaba sentado con las piernas cruzadas en medio de las vastas llanuras, apoyando la barbilla en la rodilla. Incluso a primera vista, era enorme. A pesar de estar sentado, su cabeza estaba casi al nivel de la de Aldebarán. Eso significaba que era así de grande, o tal vez sus piernas eran cortas. Se siente un poco familiar. Las piernas cortas siempre han sido un poco complejas para mí también. Para que lo sepas, nunca me ha molestado la longitud de mis piernas. Cuando era más joven,
Solía desear que mi cuerpo fuera más grande o mis brazos más largos, pero eso era simplemente querer lo que no tenía. Todavía pareces lo suficientemente joven. Entonces, viejo, ¿cuántos años tienes? ¿Quién sabe? No me he molestado en contar más de 100. Una respuesta desdeñosa. Ese fue Valga para ti. Pero dada su raza, tenía sentido. Los gigantes vivieron mucho tiempo. Aparte de los elfos, de quienes se decía que eran inmortales a menos que fueran asesinados, probablemente eran la especie más longeva del mundo. Y, sin embargo, incluso esa raza casi inmortal estaba ahora al borde de la extinción. Todo porque enojaron a una bruja. Los antiguos realmente no sabían cuándo parar, ¿verdad? Un espadachín que mataba dragones solo porque le gustaba el sabor de su carne. Una bruja que casi aniquiló a toda una raza porque se enojó. Los elfos quedan atrapados tras la rabieta de la bruja de la envidia. Joder, qué mundo. Para ser un joven, estás muy versado en historia. Y he oído que incluso tienes una relación amistosa con la bruja de la envidia. ¿Amigable? Eso es un verdadero chiste de mierda. Las palabras de Valga estaban destinadas a provocar, eso era obvio. Pero Aldebarán no podía dejar pasar eso. ¿Amigos de la bruja de la envidia? Incluso si fuera sarcasmo o una broma, no era algo que pudiera ignorar. Ella me odia a muerte. Ni siquiera he hecho contacto visual con ella. Para mirar a los ojos a la bruja de la envidia, ¿eh? Eso sí que es una broma que no tiene gracia. Si no es gracioso, intente estar en mi lugar. Todo lo que habéis hecho ha sido una maldita pesadilla. ¿Dónde está Felt? Derribarla habría sido la forma más rápida de terminar con esto. Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que la mantendría en algún lugar al que pudieras llegar? Aldebarán chasqueó la lengua y Valga resopló, mirando hacia el bosque detrás de ellos. El campo de batalla donde habían luchado y vuelto a luchar. ¿Y entonces? 500 cadáveres. Seguro que mataste mucho. Comparado con tu recuento de muertes en la guerra civil, el mío debe verse lindo. Además. No, no importa. Eso es asunto mío. Una réplica reflexiva, pero se tragó sus palabras. Porque la verdad era. Aldebarán no se había cobrado ni una sola vida en esta batalla. Los había lisiado, los había dejado al borde de la muerte, pero, con el tratamiento adecuado, todos y cada uno de ellos sobrevivirían. Pero incluso si dijera eso aquí, no le ganaría ningún favor por parte de Valga. En todo caso, solo despertaría sospechas. ¿Por qué alguien pelearía así? Era obvio. Como ya había señalado una y otra vez, había muchas posibilidades de que matar hubiera sido más fácil. Podría haber terminado las cosas más rápido. Sin embargo, se había negado a cruzar esa línea. Porque Aldebarán lo había decidido. En este mundo que ella había amado, él no dejaría escapar otra vida. Al menos, no al alcance de su intromisión. Con una excepción. Natsuki Subaru. Por esa única razón, Aldebarán no había cobrado vidas. Y sin embargo, estás cansado de ver morir a la gente, ¿no? Tenía mis sospechas. Desde que escuché lo que sucedió en la atalaya de las Pléyades. Que Etzo y Flam fueron derrotados. Y sin embargo, no fueron asesinados. ¡Ey! Flam usó la bendición de la telepatía para advertir a Reinhardt, lo que llevó a una batalla en las dunas de arena de Aubria, donde estaba en su punto más débil. Una estrategia sólida. Pero mantener con vida a Etzo no tenía sentido táctico. ¿Y Flam? Debería haber sido eliminada una vez finalizado su papel. Oye, viejo, viejo. Sin embargo, los dejaste a ambos con vida. Incluso me preguntaste, ¿dónde está Felt? Bueno, la envié por tu ruta de escape. La voz de Aldebarán tembló, pero Valga no se detuvo. Levantó el brazo enguantado y golpeó un espejo de diálogo. El último de 13.
el único que seguía intacto después de que las fuerzas de Aldebarán destrozaran a los otros 12. Y al otro lado de ese espejo. Fue sentido. Has perdonado a todos y cada uno de ellos. Algunos de ellos aún pueden moverse si se deshacen sus ataduras. Incluso si no todos los 500 pueden resistir, todavía tenemos más de 100 combatientes listos para otra ronda. ¿Qué dices? ¿Tienes la resistencia para volver a hacerlo? Maldito vejete. Aldebarán apretó los dientes y su furia hervía bajo su casco. Este viejo bastardo había convertido su negativa a matar en una debilidad. Y había estado preparando silenciosamente un contraataque todo este tiempo. Pero Aldebarán no era un idiota. Él y Yae habían anticipado esta posibilidad. Tenían extremidades rotas, aseguraban una incapacitación permanente. Y sin embargo, preparé suficiente Excel para todos ellos. Esta vez no lucharás contra guerreros que temen el dolor. Estarás luchando contra guerreros que no sienten nada en absoluto. Bien. Tráeme 100, 200, me importa un comino. Yo solo. Simplemente hazlo todo de nuevo, eso es lo que estaba a punto de decir. Pero cuando los ojos de Valga se entrecerraron, Aldebarán lo sintió. Un escalofrío recorrió su espalda. La mirada de Valga, como si pudiera ver a través del casco, escudriñaba directamente su mente. Y luego, con una sonrisa de complicidad, Valga habló. Ya veo. No es la primera vez que tenemos esta conversación. ¿Verdad? Por un breve momento, la mente de Aldebarán se congeló. Entonces, la comprensión lo golpeó como un mazo. Una violenta ola de frío temor lo atravesó. Y en ese instante. Hazlo ahora. Rugió Aldebarán, ordenándole a Yae que atacara de inmediato. La orden a Yae era clara. Había que silenciar a Valga Cromwell, antes de que pudiera hablar más. La forma más rápida de lograrlo era matarlo. Pero Aldebarán no cruzaría esa línea. No por las palabras de Valga, sino que por su maldita elección. 6 días de sueño suenan bien. Vamos a arroparte. Mientras Yae se movía para atar a Valga con hilos de acero, una voz resonó, llena de malicia. Allá. Un hombre escondido en la hierba, con el cuerpo cubierto de tatuajes de escamas, movía su grotesco y descomunal ojo derecho. Y en el momento en que vio a Yae, pronunció una sola orden. No te muevas. El cuerpo de Yae vaciló por una fracción de segundo. Aldebarán maldijo en voz baja. En ese instante, el viejo Rom, su cuerpo activado por Excel, aplastó una piedra Nick Vale en su mano, ejecutando su movimiento final para derrotar al bastardo del casco. Las acciones del bastardo no se alinean ni con la lectura de la mente ni con la visión del futuro. Ya había descartado la posibilidad de que el bastardo estuviera leyendo la mente para contrarrestar sus estrategias. Si, en cambio, estaba previendo el futuro y esquivando en consecuencia, entonces algo todavía no cuadraba. El futuro no fue solo el resultado de las decisiones de una persona. Fue consecuencia de innumerables decisiones tomadas por innumerables personas. Incluso si pudiera verlo, eso por sí solo no le diría quiénes eran los portadores del espejo. Pero si estaba observando un resultado primero y luego regresando, eso lo explicaría todo. Palpó a los portadores de espejos, comprobó si funcionaban y luego volvió a intentarlo. Una y otra vez. Eso encajaría perfectamente con el comportamiento del bastardo hasta ahora. ¿Qué clase de mierda es esta? Ahora que tenía sentido, tampoco tenía ninguno en absoluto. La ira de el viejo Ron se desbordó. La lectura de la mente y la precognición ya eran bastante absurdas. ¿Pero observar un resultado y volver a hacerlo? ¿Qué clase de trampa descarada fue esa? Pero hay una debilidad en ello. Si pudiera observar libremente cualquier resultado y tiempo de repetición, ni siquiera debería estar aquí. El curso de acción más seguro habría sido evitar esta batalla por completo. En cambio, había logrado atrapar a Reinhardt, pero hubiera sido mucho más seguro evitarlo por completo. El hecho de que no lo hiciera, significaba que no podía.
Solo podía rebobinar por un tiempo limitado. Y si pudiera elegir cuándo activarlo, obligarlo a alternar entre seguridad y peligro eventualmente lo arrinconaría. Y en ese falso momento de seguridad, una trampa estaría esperando. Una trampa que aseguraría su inevitable desaparición. Y para la última pieza de esa trampa, el dragón divino que llamaste a tu lado. En el momento en que su forma apareció en el cielo, todos lo entendieron. Esta batalla había terminado. La única razón por la que esta batalla fue posible fue porque no había estado presente ninguna figura abrumadoramente poderosa. Ahora, con el regreso del dragón divino, si desatara un solo aliento, no importaría si el enemigo tuviera 500 o 1000 hombres, serían impotentes ante ello. Y para demostrar ese punto, el dragón divino liberaría un solo aliento, destinado a romper toda resistencia. Un ritual para finalizar la batalla. Pero en ese momento, ese aliento sería fallido. El efecto de Night Veil es convertir la noche en día. O mejor dicho, ocultaría la realidad bajo una ilusión. Normalmente, manipular las propiedades del Night Veil estaría más allá incluso de un mago experimentado. Pero no para el viejo Rom, quien con su puerta modificada por el Excel, pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque se trataba de un renacimiento de una estrategia que alguna vez se planeó, pero nunca se ejecutó en la guerra semihumana. Una táctica diseñada para atraer al ejército real para que derribe su propio objetivo, eliminando al enemigo en el proceso. Un intercambio de vidas por la victoria absoluta. En aquel entonces, se trataba de marcar un objetivo para que la magia destruyera el campo de batalla. Pero hoy, la ilusión se expandió, consumiendo tanto a el viejo Rom como al bastardo del casco. Desde la perspectiva del dragón divino, este era ahora un campo de batalla vacío. Una vasta llanura vacía sin nadie a la vista. Y sin darme cuenta. Estaba a punto de disparar un ataque de aliento a un terreno baldío aparentemente desocupado. Un fallo de encendido. Ese fue el viejo Rom, el jaque mate definitivo de Valga Cromwell. El bastardo del casco intentó huir, pero Valga lo agarró de la pierna y lo inmovilizó. La respiración del bastardo se entrecortó y su mirada se dirigió al cielo. El dragón divino no podía verlos. Pero su boca ya estaba brillando con una luz blanca, y el aliento de la aniquilación estaba a punto de descender. Sintió. En ese momento final. Valga Cromwell, no, el viejo Rom, vio a su amada nieta en su mente. Desde el momento en que nació, pasando por su infancia, hasta la mujer en la que se había convertido. Todo pasó ante sus ojos en un instante. Y, al darse cuenta de que esta era la visión que uno tenía antes de morir, dejó escapar una pequeña risa desconcertada. Una vez, su cuerpo había estado lleno de nada más que odio y rabia. Había luchado y sangrado junto a Libre y Sphinx, sin embargo ahora, ni siquiera se le pasaron por la cabeza. Con ese último pensamiento, el viejo Rom, junto al bastardo del casco, ambos fueron tragados por el aliento del dragón divino. Deja de hacer tonterías, maldita sea. En ese instante, un rayo ardiente de luz estelar atravesó el rostro del dragón divino, destrozando el ataque de aliento que estaba destinado a destruir el campo de batalla. La fuerza abrumadora que debería haber sellado el destino del bastardo del casco se desvió de su curso y detonó contra un páramo verdaderamente vacío. ¿Qué? La onda expansiva y la explosión ensordecedora desgarraron la tierra. El viejo Rom perdió el equilibrio. Incluso el bastardo del casco, atrapado después, dejó escapar un gemido de dolor. El aliento del dragón divino. Si el plan del viejo Rom hubiera salido según lo previsto, no habría dejado escapatoria, asegurando la desaparición del bastardo. Pero en cambio, tuve un mal presentimiento, y por supuesto, es esta mierda. Tener las agallas para morir y desperdiciar tu vida son dos cosas completamente diferentes, viejo testarudo. Gritó Felt furiosa. La voz desgarradora provenía de quien había destrozado la gran estrategia de Valga Cromwell. Con los ojos carmesí llenos de lágrimas y empuñando el Star Staff, su propia nieta se alzaba desafiante. Y así, el anciano fue derrotado por quien más había querido proteger. Fue derrotado por su nieta.
Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.